Que es importante que esté aquí para que escuche la palabra de Dios, el mensaje que tiene para usted, para todos nosotros. La palabra de Dios habla para todos y es un privilegio, una enorme responsabilidad de los que hablan como de los que escuchan para atender la voz de Dios. Decimos que esto que vamos a leer no es creación humana, no es invento del hombre. Es lo que Dios tiene que decir al ser humano a través de todos los tiempos, todas las edades, en todo lugar, no importa la clase social que sea, no importa la cultura que tenga, la religión que tenga, no importa de qué raza sea. Lo que Dios ha escrito en su palabra es para todos nosotros. Y hay dos cosas que hacemos: aceptamos, creemos o rechazamos. Y es la única palabra que no se equivoca, es fiel, es perfecta. No es como la de nosotros los humanos, que tantas veces fallamos, cuántas veces prometemos y no cumplimos. Dios no es así. Entonces, quisiera leer, quizás no vamos a explicar todos estos versículos, pero quisiera que quede en su memoria cada uno de ellos. Voy a tratar de repetirlo. Vamos a leer 6 escrituras en la Biblia. Vamos a empezar por el libro de los Salmos, versículo 27. En estas escrituras se repite una expresión que quisiera resaltar y es la que vamos a repasar durante cada versículo, y es una cosa. Esta expresión tiene estas dos palabras y se van a ver en diferentes connotaciones. Una cosa. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Repitamos lo que el salmista, en este caso David, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pasemos a la otra escritura en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 10. El Evangelio según San Marcos capítulo 10. Versículo 21. Aquí el Señor está hablando con un joven rico y este joven le hace una pregunta interesante. ¿Qué podía hacer él para heredar, para conseguir la vida eterna? ¿Quién no quiere tener la felicidad eterna? ¿Quién no quiere tener la paz eterna? Bueno, versículo 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquí es una cosa también en otro contexto. Luego, Lucas capítulo 7, el Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículo 40. Estaba el Señor Jesucristo visitando una casa de un religioso fariseo llamado Simón, y sucedió allí algo con una mujer, y Simón tenía unos pensamientos que no eran acordes a la voluntad de Dios, y él le responde lo siguiente: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Ojalá nosotros tengamos siempre esa disposición de la cosa que Dios quiere decirnos, de lo que Dios quiere decirnos, le digamos: di, maestro.
Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Siguiente versículo, Lucas capítulo 10, versículo 42. Lucas 10 y 42. Marta y María, la gran familia, y Lázaro, era la casa muy familiar de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en el ministerio terrenal. Sus amigos estaba de visita allí en esa casa y querían servirle las dos hermanas, pero una se afanó, se turbó y otra estuvo dispuesta a escuchar al Señor. Y él dice esta palabra a Marta: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. No vamos a leer más, quizás el tiempo no va a alcanzar, pero quería pensar en estas expresiones. Había otras citas más, quizás las mencionaremos luego. Pensando en una cosa. Hay un libro que salió hace algún tiempo, 2013. No sé si llegó a ser un bestseller. Y era un libro de autoayuda, o es un libro de autoayuda y de cómo alcanzar el éxito. El compromiso de cómo alcanzar el éxito en cualquier área, la financiera, la familiar. Y Gary Keller, que es uno de sus escritores, él se va a enfocar en ese libro a decir que las personas realmente, para llegar al éxito, tienen que enfocarse en una sola cosa. Reta a las multitareas y dice cómo gestionar mejor el tiempo, y sale una serie de recomendaciones. Es el enfoque en una sola cosa, la única cosa que te puede llevar a hacer lo mejor. Tú tienes que identificar, la tarea es identificar cuál es esa cosa. Pero aquí no le vamos a anunciar y predicar cómo alcanzar el éxito material ni una vida llena de prosperidad y riqueza. Quizás ya usted la tenga. Tampoco cómo encontrar y ser dentro de un hogar la familia más feliz del mundo. Aunque si usted sigue el evangelio, Dios le va a otorgar una gran bendición en la familia. Estoy pensando en esa sola cosa que usted necesita, que todos necesitamos, para agradar a Dios, para servir a Dios, para obedecerle. Y estas cosas que refleja su palabra nos animan a que nos enfoquemos cuál es esa prioridad en nuestras vidas. Normalmente cuando termina un año, empieza otro, uno hace reflexiones, hace análisis, hace un balance y uno dice, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta en el nuevo año? ¿Qué pasó en este que está terminando? Pero quisiera que nos enfoquemos rápidamente con sencillas aplicaciones en los versículos que hemos leído de esta sola cosa. El primer versículo leído en el Salmo 27, el salmista David está rogando a Dios, está pidiendo a Dios, dice que una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Una pregunta, ¿usted tiene como prioridad buscar la presencia de Jehová todos los días de su vida? Esto lo quiero relacionar y aplicarlo. Esa una cosa que él iba a buscar y de que iba a estar en la casa de Jehová todos los días, él deseaba eso. Es que él deseaba la constante presencia de Dios en su vida. ¿Usted desea eso? Aquí estamos reunidos en este lugar. Aquí en este lugar están los hijos de Dios que han escuchado la voz de Dios, han creído en Jesucristo y se han acercado en fe, en arrepentimiento, han cambiado su vida. Aquí está la presencia de Él. Él declara en su palabra, donde están dos o tres congregados en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él está ahí en medio de nosotros. Pero la presencia de Dios no nada más es en un templo, en un lugar. Estoy pensando el propósito, una sencilla aplicación, la congregación, congregarse. Uno adora según
el patrón bíblico, cada primer día de la semana uno se encuentra aquí, que fue el culto anterior a este, para hacer memoria de Jesucristo y de su obra redentora. La adoración, cuando uno viene aquí, uno le contempla a Él, hace memoria de Él. ¡Qué belleza, qué hermosura! Bueno, que ese sea el deseo y el anhelo, pero también uno a través de la oración, de la lectura de la palabra, está la constante presencia de Dios. Y él quería contemplar la hermosura, inquirir, disfrutar de ese momento de la presencia de Dios, una comunión extrañable. Yo no sé con qué propósito usted viene a este lugar, ha sido invitado, qué bueno. Ojalá sea el deseo de sentir, buscar, querer, tener la presencia de Dios en su vida, tanto que la necesitamos, es indispensable. Y eso era esa cosa que solo había demandado a Jehová David. Pero ahora pasamos rápidamente a la otra cosa. Marcos capítulo 10, el constante la historia, el contexto de la historia es que había un joven religioso y él le preguntó al Señor Jesús, mira, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y yo entiendo que él había hecho muchas cosas, tenía mucho dinero, era de una clase social alta. Quizás era un poco filántropo, quizás él daba limosna, ayudaba a algunas personas, procuraba cumplir la ley, los escritos, los mandamientos que estaban en la palabra del Señor, lo interroga y él dice que lo había hecho desde su niñez, desde su juventud, procuraba hacer las cosas buenas, había tenido una vida decente, amable, quizás había estudiado, había sido educado lo más posible obediente a sus padres. No se nos dice que era perfecto, sabemos que era pecador, quizás había fallado, faltado, pero él procuraba remendar cuando se equivocaba, corregir. Qué vida tan ejemplar, muy religioso, pero tenía algo que le detenía, que lo amarraba a no seguir a Jesucristo. Y esta es una aplicación muy sencilla. Eran sus riquezas. Yo no sé si que tenía mucha comodidad en su casa, no sé si eran sus trabajos, muchos trabajos, muchas cosas que atender. Si yo sigo a Jesús, tengo que renunciar a mis empresas, a mis metas, a mis proyectos. No sé si tenía un propósito de estar en el top 10, los 10 multimillonarios del mundo. Y si él seguía a Jesús, eso no iba a suceder. Y eso le amarraba. Yo le pregunto a usted, ¿qué le impide seguir a Cristo? ¿Qué le impide creer en Él? Esto es lo que él necesitaba, era una entrega totalmente a Él, a Cristo. ¿Qué le impide a usted a venir a Él? Ya hemos escuchado el mensaje del Evangelio que Cristo Jesús vino a morir por todos los pecadores. El apóstol Pablo pudo decir, de los cuales yo soy el primero. Hay muchas personas que han entendido bien el Evangelio. Se le predica en las plazas, en los lugares de reunión, en los medios de transporte, en el metro. Yo he visto en el metro de Caracas las multitudes predicando, en las unidades de transporte público, en cualquier lugar. En estos días estaba en el Guaraíra Repano, un clima muy agradable. Vino un joven de una forma sencilla, un mensaje en menos de 5 minutos, predicando el Evangelio, y se reunían. Habían otros que hacían malabarismo. Se predica en todo lugar el Evangelio. No sé cuántas veces usted lo ha escuchado y usted ha rechazado. ¿Qué es lo que le detiene en creer en Jesucristo? Reconocer que usted es un pecador, una pecadora perdida. Nacemos en esta condición de maldad, en esta condición de pecado. Por eso tanta inmoralidad, tanta violencia, tanto desastre a nivel mundial, tantas guerras. Una sorprendente noticia, una hija, no sé si la llegó a matar, sería el titular de la noticia, derramó agua hirviendo a su madre.
Se ven matricidios, cualquier tipo de homicidio. ¡Qué desastre! Pero el mundo está en ese pecado. Todos nacemos allí. ¿Qué es la solución? Cristo. Pero ¿qué hay que seguirle? Hay que obedecerle. Hay que aceptar el medio de salvación que Él ha establecido. ¿Qué Él hizo? Él murió en una cruz. Él cargó el pecado de todos nosotros. Dios Padre cargó en Él. Él nació. Hace poco el mundo celebra la Navidad como la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no registra cuál es la fecha exacta, pero sí sabemos que Él nació. Él fue sin pecado. El propósito de Él es: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es el ser humano perdido en sus pecados. El pecado le lleva a la eterna condenación. El pecado lo esclaviza en la maldad. El pecado destruye a otros, a nuestros semejantes. Eso es lo que hace el pecado. ¿Y cuál es la salvación? Cristo. Este joven parecía muy bondadoso, pero él no era salvo. Le faltaba una cosa: las riquezas le detenían. ¿Qué le detiene a usted? Algunos son los familiares, algunos son los amigos, las fiestas, los vicios, las libertades, el libertinaje del mundo. ¿Qué lo detiene para creer en Cristo? Puede hacerlo ahora mismo donde está allí, pedir perdón por sus pecados delante de Dios, reconocer su condición. Ayúdame, Dios. Creo que Jesucristo derramó su preciosa sangre para limpiarme de todos mis pecados. Tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Creo en Él. ¿Qué había que hacer? Este joven tenía que dejar esta riqueza. Eso era lo que le detenía. Tenía que ir a Él en fe, en arrepentimiento. Tenía que seguirle, tenía que llevar su cruz. Muchos dicen: el evangelio es un camino de sufrimiento. Sí, es un camino de abandonar cosas terrenales, temporales, pasajeras y dañinas por lo eterno, por lo celestial. Una sola cosa, lo mejor. Usted no quiere lo mejor. Y es en el siguiente versículo leído, Lucas 7:40. Ahí estaba también un hombre religioso. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. El Señor había sido invitado a aquel lugar, a aquella casa. También un religioso fariseo. Y él quizás se jactaba de las bondades y lo que hacía y el agasajo que tenía con Jesucristo. Y estaba ahí sentado el Señor, y llegó una mujer de fuera, pecadora. Quizá ella, no sé, era una mujer promiscua. No sé si estaba practicando cualquier cantidad de pecados, pero ella había reconocido su condición. Ella quería dejar ese vicio, esos placeres temporales del pecado. Ella reconoció que el único que le podía salvar era Cristo. Y ella llegó a aquel lugar. Imagínense un lugar como este, mucha gente, todo viendo, el Señor en medio, hablando, el anfitrión, Simón, al lado del Señor. Y llega esa mujer en llanto, conmovida de corazón, se postra a los pies del Señor, derrama un perfume allí. Y todos la conocían. Esta es la mujer que ha estado allí y yo sé lo que hace. Yo sé su vida, yo conozco su vida. ¿Sabe lo que el Señor le quería decir a Simón? Una cosa tengo que decirte. Y esa cosa se repite ahora mismo. El Señor no quiere una vida religiosa. El Señor quiere amor y devoción, compasión. Eso es lo que le iba a enseñar a Simón. No importa que muchos se congreguen. Hay algunos que se congregan y asisten y cumplen ciertas cosas. Bueno, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo asisto a una iglesia y cumplo esto y aquello, me visto como cristiano, ando como cristiano, hablo como cristiano y me porto bien. Un legalismo, una religiosidad. Dios quiere es devoción. Una cosa tengo que decirte, Simón. Tú no has estado en devoción conmigo, simplemente has cumplido un protocolo. Tú necesitas ver el amor de Dios que transforme tu vida.
y ser agradecido y amar a Dios de verdad, no como un requisito para cumplir, para que me vean. Yo este año no voy a faltar a ningún culto, pero para tener allí, yo no falté, solamente 2. Necesitamos devoción. ¿Por qué nos vestimos así? ¿Por qué andamos así? ¿Por cumplir solamente o hay devoción? Él tenía que aprender, esta mujer tan pecadora que era, fue a los pies del Señor, se arrepintió y había un corazón de gratitud y devoción y Él la perdonó. No sé si usted se identifica también con ella. Si usted se siente pecador, pecadora, y si no se siente, la Biblia declara que usted lo es. Somos malos y debe acudir a Cristo, sabiendo que Él es el Dios de toda compasión, el de todo amor. Él murió por ti, murió por mí. Debes aceptar esto, creerlo con fe, arrepentirte de tus pecados y tendrás una vida nueva como esta pecadora tuvo. Y Simón, no se nos dice más nada de él. No sabemos, ojalá se haya arrepentido, pero ahí parece que no. Una cosa tengo que decirte. Y ya la última escritura que hemos leído, Lucas 10:42, una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor estaba en aquella casa muy familiar. Sus amigos, llegó a aquel lugar y quería disfrutar de la amistad de ellos, pero Él también tenía un deseo de hablar, de comunicarle algo a ellos. Y estaba allí Marta queriendo también ayudar, socializar. Quizás el Señor vino con sus discípulos, no sabemos, posiblemente. Y ella quería atenderlos a todos. Pero María detectó algo. Bueno, el Señor se complace que le atienda, pero Él como que quiere decirme algo, decirnos algo. Y ella se puso allí a los pies del Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo oiga? Y Marta estaba afanada queriendo servirle y atender y no estaba malo, pero ella lo estaba haciendo de una forma inapropiada, inadecuada, o quizás no era el momento. Primero tenía que escuchar, luego servir, o tenía que servir de otra manera y escuchar a la vez. No sabemos, pero lo estaba haciendo mal. Y se estaba quejando de su hermana, que no la estaba ayudando. Y el Señor le dijo, una sola cosa es necesaria, una sola cosa. Y esto queremos animarle a todos los que están aquí, a todos los que estamos aquí. La palabra de Dios llegue al que está hablando primeramente. Una sola cosa es necesaria en este nuevo año que comienza pronto, este que está terminando. Una sola cosa es necesaria, estar a los pies de Cristo, escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Luego podemos actuar, podemos hacer. Hay personas que llegaron en una ocasión a este lugar y ellos vieron, oye, qué congregación es bonita, queremos ayudar en algo. ¿Cuánto? Yo tengo aquí para ofrendar y quiero dar algo para ayudar. Yo sé que ustedes hacen cosas. Primero hay que hacer algo. Escuche, póngase a los pies. ¿Sabe lo que primero tiene que hacer? Es arrepentirse, creer en Jesucristo, ser su discípulo. Hay que escuchar primero, después servir. Y a los pies del Señor es que vamos a entender la dirección, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, la corrección, si algo está mal y debemos corregir. Es escuchándole primero, luego le servimos. ¿Usted quiere también ayudar? Bueno, escuche la voz de Dios. Una sola cosa es necesaria, escucharle a Él y obedecerle y después actuar. Y a veces señalamos a otro, pero no escuchamos, nos afanamos, pudiéramos afanarnos en algún ministerio, en alguna actividad. Y como se nos ha dicho en otras ocasiones, queremos servir a Dios, servir al ministerio de Dios, olvidando al Dios del ministerio, no honrándole. Le animamos a que escuche en los pies del Señor. Él le anima a que crea. Él le anima a que se arrepienta. Cada uno de nosotros, esta sola cosa nos va a ayudar a crecer delante de Dios. Primero, estar en su presencia.
siempre buscar la presencia de Dios. Para que usted la tenga, debe arrepentirse. Y si lo ha hecho, debe continuar obedeciéndole. También debe la importancia de permanecer y entregar todo completamente a Cristo, no parcialmente. Hay algo que lo detiene en servirle, una entrega total. Hay una animación para los que no han creído, pero también para los que necesitan salir al servicio en el ministerio. Algo que le detiene de no entregarnos totalmente a Cristo. Metas personales, particulares. Señor, nos ayude a estar dispuestos a entregar todo lo que nos detenga, ponerlo a un lado, estar dispuestos a seguirle y obedecerle. No olvidando la compasión, no olvidando el amor, la devoción, que es lo más importante, apartando la religión, estando a los pies del Señor. Que Él le ayude y pueda atender la voz que es con usted, es conmigo, es con todos. Acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque Él murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó para nuestra justificación y hoy le llama. Crea en Él, sírvale a Él, obedézcale a Él, tendrá la vida eterna. No le predicamos un evangelio de prosperidad, pero tendrá la eterna paz y felicidad que todo ser humano desea tener. El Señor le ayude y bendiga su palabra. Amén.